En nuestro programa anterior casi llegamos al fin de la introducción que hace Pablo a su primera epístola a los Corintios. Hoy vamos a comenzar con el último versículo de la introducción, es decir, el versículo 9. Este es uno de esos versículos que parece no tener nada que decir y que se puede pasar por alto con toda facilidad. Sin embargo, pensamos que quizá este versículo es la clave para toda la epístola. Se le da énfasis aquí al Señor Jesucristo como la solución de todo problema. También pone énfasis en que Él es la solución para todos los problemas de la iglesia y de los problemas personales que había entre los creyentes allá en la ciudad de Corinto. Como ya hemos dicho en otra ocasión, es sorprendente ver la similaridad que existe entre los problemas de la iglesia en Corinto con los de nuestros días. Y la solución en ese entonces y la solución ahora es la misma. Veamos pues qué es lo que dice aquí el versículo 9 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Usted habrá notado, amigo oyente, que el Señor Jesucristo ha sido mencionado prácticamente en todos los versículos que hemos leído hasta ahora. Cuando decimos eso, nos referimos a cada uno de esos versículos, ya que comenzando con el primero, Él es mencionado por nombre o se hace referencia a Él en los versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora también en el versículo 9. En otras palabras, esta es la novena referencia al Señor Jesús en 9 versículos. Aparentemente, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la persona de Jesucristo. Ahora él nos hace dos declaraciones extraordinarias y dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta declaración tenemos un nombre bastante extenso dado a nuestro Señor. Se le llama la comunión con su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Encontramos aquí 4 puntos de identificación, así es que no hay forma de equivocarnos en su reconocimiento. Una palabra que es importante aquí es la palabra comunión, en conexión con el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esta palabra en otras oportunidades, y la palabra griega es koinonía, y esta es usada una y otra vez por el apóstol Pablo. Esta palabra comunión, en efecto, tiene varios significados diferentes. Tiene el significado que se le da comúnmente en nuestros días. También es usada por el apóstol Pablo en el sentido de contribuir a algo. Él habló de tomar una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. Esa palabra proviene de koinonea en griego, quiere decir recoger una ofrenda o contribución. En el capítulo 10, versículo 16 de esta primera carta a los Corintios, él habla de comunión al decir, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y él usa aquí esa palabra koinonía que quiere significar comunión. También puede tener el significado de dispensación. Igualmente puede significar compañía o sociedad. Ese es un buen significado, ya que la podemos traducir con un significado de mayor amplitud cuando decimos que somos llamados a la sociedad o a la compañía con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores privilegios que nosotros hemos recibido. Usted puede imaginarse que hoy, cuando usted está en Cristo, cuando usted le recibe como su Salvador, Él es su socio o compañero. Ahora, esa palabra también significa participante, y asimismo se usa como comunicación. Son todas ellas palabras maravillosas, por lo tanto, significa una relación íntima con Jesucristo. Ahora, hay dos maneras por las cuales usted puede tener coinonía o participación con Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos la participación que existe en un negocio. Dos personas se unen como socios para realizar un negocio. Dos amigos se conocen mientras se encuentran haciendo su servicio militar. Forman un negocio juntos cuando ambos dejan la vida militar. Uno de ellos eventualmente llega a conocer a Cristo como su Salvador personal y el otro continúa en su vida sin Cristo. Desde ese momento ya no es una sociedad muy feliz. Es una sociedad que es muy difícil de terminar, ya que el negocio es bastante extenso y se ha invertido mucho dinero en el mismo. Esa es una sociedad, pero no es como debe ser. Luego existe otro tipo de sociedad, y es una sociedad formada por el amor. Es el matrimonio. A esto también lo llamamos koinonía, y tiene que ser una relación bien íntima. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento
que me hace sonreír cuando lo leo porque creo comprender lo que Dios estaba pensando cuando lo dijo, porque antes se estaba refiriendo al hombre y su esposa. Y él dijo que entre las cosas que no debían hacer estaba la siguiente: no ararás con buey y con asno juntamente, allá en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 10. Esos animales no deben arar juntos. Ahora, en algunos matrimonios hemos visto que un buey y un asno se han unido. Y amigo oyente, no debe ser así porque el matrimonio es una relación como una sociedad de semejantes. ¿Qué quiere decir entonces que tenemos una sociedad con el Señor Jesucristo? En el comercio se entiende que las personas son dueñas juntamente de todo. Ahora, todo lo que yo tengo pertenece al Señor Jesucristo, y Él pertenece a Él tanto como me pertenece a mí. Por lo tanto, Él tiene interés en las cosas que yo poseo. Él tiene que poseer todo lo que yo tengo. Debo confesar que hubo ocasiones en que he poseído cosas por las cuales Él no tenía ningún interés. Estoy seguro que hubo tiempos en los cuales yo obré en forma muy egoísta en relación con lo que tengo, pensando solamente en mí mismo. Ahora, yo no poseo muchas cosas. Cuando Él entra en sociedad conmigo, Él no busca lo que denominamos grandes negocios. Pero lo que yo tengo es de Él. Tengo un automóvil, por ejemplo, y yo le dije al Señor que era de Él también, y Él ha viajado conmigo. Amigo oyente, creo que debemos tenerlo en una relación bien cercana. Él es el dueño del automóvil también, y cualquier otra cosa que yo posea es de Él. Yo le doy gracias a Él por mi casa y le agradezco por el cuidado de la misma, porque es de Él igualmente. Todo lo que tengo es de Él. Ahora, cuando hablamos del matrimonio, tenemos allí ciertas cosas. Tenemos intereses en común. Eso quiere decir que Cristo tiene interés en mí y que yo tengo interés en Él. Eso se eleva a un nivel bastante sublime. Y luego tenemos una devoción mutua. Eso es bastante comprometido. Sus recursos son míos y los míos son suyos. Él no recibe mucho de mi parte, pero lo que yo recibí en la ceremonia de casamiento, que de paso fue muy hermosa, nunca lo he utilizado de esta manera para no ser malentendido. La esposa dice, con mi cuerpo yo te adoro, es decir, yo te lo ofrezco, y Él es quien me posee. Eso me ha aclarado personalmente varias cuestiones sobre lo que puedo hacer y dónde puedo ir. Un pastor muy eminente nos cuenta algo bastante íntimo y hasta con cierta reserva, pero quisiéramos compartirlo con usted en esta oportunidad. Él dice que hace mucho tiempo acostumbraba a fumar, pero dice que cuando él descubrió que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, él quería dar lo mejor que tenía. Él le pertenece y él pertenece a Cristo. Por esa razón, él dejó de fumar, ya que esa situación aclaró cualquier duda que pudiera tener. Ahora, quizá eso no le ayude a usted en cuanto a sus dudas, pero sí tiene que ver con relación a las cosas que usted haga. Esto es algo diferente a lo que uno puede o no puede hacer en cuanto a lo que se relaciona con el creyente. En ese plano o nivel hay cosas que son legales o no lo son. Lo cierto es que yo pertenezco a Cristo y Él me pertenece a mí. Todavía hay algo más, y eso es ayuda recíproca. Eso es algo que va dentro de la sociedad. En otras palabras, Él se amolda a nuestras debilidades y nos da su dulzura. Yo necesito de su dulzura. Y aceptamos su poder. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que quizá no ha sido traducido debidamente. Lo leemos allá en Isaías capítulo 63, versículo 9, y dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Allí parecería decir que Él fue angustiado en todas sus aflicciones, y esto ha sido usado para consolar a muchas personas. Parece indicar que Él viene y es débil en nuestras debilidades o algo por el estilo. Pero no creemos que eso sea lo correcto. Una traducción mejor sería puesta en forma negativa. En toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Para nosotros eso tiene mucho más sentido. Quiere decir que, aun cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza ni cae. Él se amolda a sí mismo a mis tropiezos, mi ceguera, mi ignorancia, mi debilidad. Él se acomoda a eso. Pero eso no quiere decir que Él se hace débil también. Un predicador dijo una vez que si usted cae en algún problema o dificultad y lo hace en ignorancia, sin darse cuenta de lo que está haciendo, y uno es atrapado por las circunstancias, él buscará la manera de ayudarle a salir del problema. Pero si uno hace eso de manera deliberada y atolondrada, él no lo va a ayudar y dejará que usted se las arregle como pueda. Ahora creemos
que ese predicador está equivocado también, porque nosotros mismos podemos hablar de nuestras propias experiencias y hemos caído después de haber tropezado, habiéndolo hecho en forma deliberada. Pero Él, amigo oyente, no nos abandona. Él sigue a nuestro lado. Él se amolda a nuestras debilidades y esto es algo realmente maravilloso, amigo oyente. La comunión del Señor Jesucristo es la solución a los problemas de la vida. Hay un versículo en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios que debemos poner junto al que estamos considerando porque realmente van juntos, porque ya hemos finalizado su saludo y él va a tratar con muchas cosas en estos capítulos. Pero cuando llegue al final del capítulo 15, él dice, así que hermanos míos amados. Ahora, ese así que reúne en sí todo lo que se ha dicho hasta ahora en esta maravillosa carta y va hasta este versículo 9 del primer capítulo donde dice, fiel es Dios. O sea que yo puedo contar con la fidelidad de Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos necesitado mucho tiempo para poder aprender esto, amigo oyente, pero seguimos adelante con Él como nuestro compañero y con todos los problemas que se nos presenten en el día de hoy. Él es nuestro socio, por así decirlo, y nosotros podemos contar con Él. Podemos mirarle y saber que Él es parte integrante de todo esto. De modo que podemos ver que Él es la solución a los problemas de hoy y a las frustraciones de la vida. Vamos a ver ahora que los creyentes en Corinto tenían problemas reales en su iglesia. Vamos a comenzar leyendo el versículo 10 y vamos a ver algo concerniente a las divisiones que existía entre ellos. Y tenemos eso comenzando en el versículo 10 hasta el versículo 21 del capítulo 4. Notemos en primer lugar que el tema central de la crucifixión de Cristo corrige la división. Antes de leer ese versículo, quisiéramos resaltar que en cada uno de los versículos que hemos leído hasta ahora, en este primer capítulo, se ha hecho mención del Señor Jesucristo, como ya dijimos anteriormente. Esta epístola hace énfasis en el dominio, la excelencia del Señor Jesucristo. Hemos oído hablar mucho de ello, pero hemos visto muy poco de esa realidad en el día de hoy. Y es por esa razón que la iglesia de hoy está llena de problemas. Y la mayoría de los creyentes tienen problemas. El dominio de Cristo no es algo que sirve para tener que decir, sino que tiene que ser algo real, verdadero. ¿Es Él, amigo oyente, su Señor? ¿Le ha hecho usted su Señor y su Maestro? Vimos en nuestro estudio del segundo libro de Crónicas que no se puede tener un avivamiento sino hasta cuando reconozcamos lo que recién mencionamos. Bien, leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, eso no quiere decir que tenían que decir cosas idénticas, sino que no debían destrozarse uno con otro, que no debían estar peleando el uno con el otro y que no debían odiarse entre ellos. Cuando dice divisiones, indica que no debía haber una separación cismática, que no haya entre vosotros divisiones, dice el apóstol. Esa palabra sugiere que no debía haber rompimientos abiertos en la iglesia, que ella no debía sufrir rupturas. Allí existía esa chismografía continua, la crítica sin fin, el odio y la amargura. Eso se puede ver en las iglesias de nuestros días también. Tener esa amargura dentro de su corazón. Amigo oyente, Él es su compañero. No puede tener eso en su vida. Dice el apóstol, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿qué es eso de una misma mente? Bueno, es la mente de Cristo. Y escucha ahora lo que dice aquí en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Lo que está ocurriendo en esta iglesia son luchas, disputas. Se están produciendo divisiones. Todo esto estaba ocurriendo en este lugar. Había disputas en esa iglesia y Pablo recibió la información de fuentes informadas. Y él mencionó los nombres. Él dice, porque he sido informado por los de Cloé. Amigo oyente, si usted tiene que hacer alguna acusación, tiene que darle peso con su nombre. En cierta ocasión, un creyente se acercó a su pastor y le dijo, Pastor, yo quiero informarle sobre cierta situación en nuestra iglesia.
Y procedió a contarle de un hombre y de lo que estaba haciendo. Y lo que le contó no era algo bueno, por cierto. Y este hombre que hablaba con el pastor quería que se hiciera algo. Él le dijo, creo que usted, pastor, tiene que tomar manos en el asunto y presentarlo ante la junta directiva de la iglesia, y si ellos no pueden arreglar el problema, entonces toda la iglesia tiene que ser informada. El pastor le contestó, muy bien, es así como se deben hacer las cosas. Y entonces le preguntó, ¿qué noche es mejor para usted? Ah, no, le dijo el hombre que estaba contando, yo no voy a venir. Usted es el pastor, usted es la persona que se tiene que encargar de esto. Y el pastor le contestó, tiene razón, yo soy el que tiene que hacer esto, pues soy el pastor, pero usted tiene que estar presente y hacer la acusación. Pero el otro contestó, no, yo no voy a hacer eso. A lo que el pastor le dijo, si usted no está dispuesto a poner su nombre al pie de la acusación, entonces no tenemos nada que hacer. Y en eso quedó todo, porque este hombre no estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad y poner su nombre en la acusación. Ahora, en este versículo tenemos a Cloé. Y admiramos a Cloé porque dijo en Corinto lo que estaba pensando y lo hizo público diciendo, hay problemas en esta iglesia y eso es malo. Se debe hacer algo al respecto. Imagínese usted, amigo oyente, a una persona que está enferma de cáncer y va a ver a su médico. Cuando llega al consultorio, el médico le dice, bueno, no queremos ponernos ansiosos, no queremos ser molestados, no queremos emocionarnos demasiado, tampoco queremos causar ningún problema. Yo quiero que usted tenga tranquilidad y calma mental, de modo que le vamos a poner un poco de talco y todo quedará bien. Usted tendrá un hermoso aroma y no habrá por qué preocuparse. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? Bueno, la persona puede morir del cáncer. Se tiene que hacer algo, y de la misma manera hay que hacer algo cuando se presenta algún problema en la iglesia. Y hay del que saque cosas como estas al aire libre, pero si está mal, amigo oyente, hay que tratar de arreglar el problema. Porque si no se puede arreglar, entonces la iglesia va a sufrir. Ahora, ¿cuál era el problema en esa iglesia? Parece que tenían muchos creyentes recién nacidos y generalmente son las criaturas pequeñas las que más lloran. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 12 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Lo que tenían en esta iglesia era algo sorprendente. Había algunos que seguían a Pablo, eran alumnos orgullosos de Pablo. Había otros que seguían a Apolo. Estos eran admiradores englosinados de Apolo. También había otros que eran partidarios de Simón Pedro, o sea, Cefas. Ellos gustaban de la camaradería de Cefas. Miremos por un momento a todos estos que han sido mencionados aquí. Creemos que podemos decir que sabemos o conocemos más de Pablo y de Cefas que de los otros. Ahora, Pablo era un intelectual, era brillante, valiente, pero quizá no era físicamente atrayente. Pero aquellos que amaban la palabra de Dios amaban a Pablo. Simón Pedro, por su parte, era un hombre fogoso, vigoroso. Al principio era un poco débil, pero luego se convirtió en un vigoroso predicador del Evangelio. Tenía un gran corazón, era sentimental. Luego tenemos a Apolo. Él era uno de los grandes predicadores de la Iglesia Apostólica. Él no era un apóstol, nunca recibió mucho reconocimiento. Era un gran predicador. Creemos que se le puede llamar el Billy Graham de esa época. Todos esos hombres tenían fuertes personalidades, pero ellos nunca provocaban divisiones. Todos luchaban juntos por la fe. Ellos procuraban guardar la unidad del Espíritu y todos ellos buscaban exaltar la persona de Jesucristo. Pero los miembros de la iglesia en Corinto eran los que estaban causando la división. Se formaban pequeños grupos donde algunos decían, bueno, nosotros amamos a nuestro hermano Pablo, él es tan espiritual. Por acá resultaba otro grupito diciendo, nosotros queremos a Simón Pedro porque él es tan fogoso cuando predica el Evangelio. Y por allá otro grupo resultaba diciendo, pues nosotros seguimos a Apolo. Cuando él habla, se eleva a las alturas sublimes y toca a las multitudes. ¿No saben ustedes que los tres son hombres de Dios? Pero la iglesia en Corinto estaba dividida por esta causa. De modo que el apóstol Pablo les va a hablar sobre este asunto. Él les va a mostrar que la centralidad de Cristo es la respuesta para resolver las divisiones que existían en esa iglesia y que existen en el día de hoy también. Y esa es la única solución, amigo oyente. No habrá ninguna solución sino hasta cuando los hombres y las mujeres vayan a la persona de Cristo. Ahora notamos también en este versículo 12 que había un cuarto grupo. El grupo que decía, y yo de Cristo.
Ahora, estos últimos no le daban a Cristo el primer lugar, sino que formaban un grupo de los super espirituales. Y francamente, creemos que estos formaban el peor grupo. Esa es nuestra opinión personal. Como resultado, ellos hacían de Cristo un pequeño culto, habían formado su propio círculo en la iglesia y dejaban a los otros creyentes fuera de ese círculo. Ellos eran esnobistas espirituales. Eso es precisamente como los clasificaríamos nosotros. De modo que tenemos cuatro grupos y no había ninguna razón para que ellos existieran así. Porque vemos aún en nuestros días que estas divisiones solo sirven para destruir la iglesia desde adentro. Los grandes problemas no se encuentran afuera, sino dentro mismo de la iglesia. Por ejemplo, el púlpito hace tiempo que ha sido destruido por los liberales. Cuando un liberal se apodera del púlpito, destruye en muy poco tiempo la iglesia. Uno puede ir los domingos o durante las reuniones de la semana y puede ver lo que están haciendo. Luego existe el problema causado por algunos que se reúnen alrededor de una persona y comienzan a tomar ciertas posiciones, y las disputas dentro de la iglesia han hecho más daño a la causa de Cristo que el alcoholismo y la mundanalidad. Y uno encuentra que muchas iglesias se están dedicando más a sus pequeñas pero dañinas luchas que a la proclamación del Evangelio de Cristo. Comienzan a luchar unos con otros hasta que prácticamente no queda nadie dentro de la iglesia. Y eso es lo que estaba sucediendo dentro de esta iglesia en Corinto. Y vamos a dejar por hoy aquí, amigo oyente, porque el tiempo ya se nos ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzando con el versículo 13, donde tenemos la solución para este caso. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, amigo oyente, que Dios le bendiga abundantemente.